Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a esta nueva clase de anatomía, donde vamos a terminar de construir lo que es la parte de región glútea. La región glútea, como habíamos visto, es esa región topográfica que habíamos marcado sus límites en el video pasado, y ahora lo que nos faltaba sumarle a esa región glútea son los elementos vasculonerviosos que van a terminar de dar funcionalidad a los elementos que vimos en el video anterior. Así que si no te acordás, no sabés, o por ahí el paso previo para poder entender bien esta clase es ver la clase pasada, ¿sí? O sea, el video de región glútea con topografía y músculos de la región. Bien, entonces, los elementos más importantes que vamos a tener en esta región van a ser los dos paquetes vasculonerviosos glúteos, porque si bien, como vimos, por los forámenes ciáticos, por el foramen ciático mayor infrapiriforme, o sea, inferior al músculo piriforme, también pasaban nervios como el pudendo interno, los nervios para lo que son los músculos pelvitrocanterios. Esos nervios son, digamos, muy puntuales y van a ir específicamente a regiones. En el caso del pudendo interno no tiene nada que ver con lo que es, digamos, la región glútea en sí misma. Entonces, vamos a hacer foco en estos dos elementos, el paquete vasculonervioso glúteo superior y glúteo inferior, y vamos a ver algo de arteria obturatriz, ¿sí? Nervio obturatriz nos va a quedar para lo que es la región femoral, así que ahí, en la región femoral, es donde va a cumplir la mayor cantidad de sus funciones. Entonces, paquete vasculonervioso glúteo superior y glúteo inferior son los que se encargan de irrigar e inervar los músculos de la región glútea, ¿sí? Y después, los infrapiriformes, los músculos pelvitrocanterios, lo que son los gemelos, superior e inferior, el cuadrado femoral y el obturador interno tienen sus nervios propios, ¿sí? Que llevan el nombre del músculo. Entonces no hay mucha más vuelta que darle en ese sentido. Con lo cual vamos a focalizar en estos elementos. Bien, vamos a arrancar con lo que es el paquete vasculonervioso glúteo superior. Como nosotros habíamos dicho, el foramen ciático mayor, que quedaba delimitado por el conjunto de huesos, o sea, de lo que sería el coxal, superficies del coxal, se cerraba con lo que son los ligamentos que van del sacro al coxal, ¿sí? En este caso, el espacio, lo que sería el foramen ciático mayor, quedaba cerrado tanto por los ligamentos sacrotuberoso como sacroespinoso. Pero por la inserción del músculo piriforme, que venía desde lo que es la pelvis y sale hacia lo que es el fémur, por la inserción de este músculo va a quedar subdividido en dos espacios más. Uno suprapiriforme, es decir, elementos que pasan por arriba de este músculo, y elementos que pasan por debajo. En el caso del espacio suprapiriforme, el paquete vasculonervioso glúteo superior es lo único que va a haber. Es decir, arteria glútea superior con sus venas satélites y el nervio glúteo superior. La arteria glúteo superior lo que va a hacer es básicamente dividirse en dos ramas, una superficial y una profunda. La rama superficial se va a quedar en relación a lo que es el glúteo mayor más que nada, o sea, entre el glúteo medio y mayor, pero para vascularizar más que nada lo que es el glúteo mayor. La rama profunda se va a ir entre el glúteo medio y el menor para vascularizar fundamentalmente las estructuras profundas, ¿sí? Es decir, glúteo medio, glúteo menor y también el tensor de la fascia lata, pero además va a dar ramas para irrigar o vascularizar o aportar, hacer como un aporte a la anastomosis cruciforme de la región de la cadera, ¿sí? Entonces, es bastante abarcativa esta rama, más que nada en lo que son las regiones más superiores de la región glútea, y se extiende bien lateralmente, ¿sí? Algo muy importante de esta arteria glútea superior es que cuando está dentro de la pelvis, porque como dice acá la diapo, es rama de la ilíaca interna, lo que va a pasar es que va a pasar entre el tronco lombosacro y S1, ¿sí? Entonces es muy importante esta relación cuando nosotros vamos a buscarla en el interior de la pelvis, que se va a ubicar justamente entre estos nerviecitos. Es muy importante porque nos va a dar parámetro no solamente de cuál es la arteria glútea superior, sino también para diferenciar el tronco lombosacro y S1, ¿sí? Entonces es un parámetro anatómico que en general a lo sumo de variaciones se suele ubicar más abajo. O sea, es decir, en vez de estar entre el tronco lombosacro y S1, a veces puede llegar a estar entre S1 y S2. Pero lo más frecuente es que se cumpla esta relación que está descrita acá. Después, lo que es la arteria glútea inferior se va a ubicar en relación a S2, S3 o bien S1, S2, dependiendo, puede variar. Pero más que nada S2, S3. Lo importante justamente de lo que es la arteria glútea superior es estos elementos que voy a irrigar y que esta rama profunda va a ir a formar parte de la anastomosis de la articulación de la cadera. Habíamos dicho que la articulación de la cadera
Una articulación muy móvil, con lo cual tiene que estar bien vascularizada y además es una articulación grande, ¿sí? O sea, los elementos que componen la articulación coxofemoral son elementos grandes, es decir, es un hueso grande el fémur, la cabeza del fémur es voluminosa y además tiene un montón de ligamentos y estructuras. Tanto es así que vamos a ver después que la arteria obturatriz, de hecho, va a terminar dando una rama para la cabeza del fémur que va a entrar por el ligamento redondo, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante el aporte que va a generar la glútea superior. A esto se le van a sumar las dos colaterales femorales, o sea, las circunflejas femorales lateral y medial, las ramas de estas, y la glútea inferior, ¿sí? Esas arterias son las que van a fundamentalmente sostener vascularmente la articulación coxofemoral. Después tenemos el nervio que va a entrar justamente también por el espacio suprapiriforme junto con la arteria y se va a generar va a ser rama del tronco lumbosacro con un aporte de S1, pero de la cara posterior. Es decir, cuando estemos dentro de la pelvis, no lo vamos a ver en primer plano a este nervio, sino que lo vamos a ver más hacia posterior. Claramente, el mejor parámetro para irlo a buscar va a ser el espacio, el foramen ciático mayor, suprapiriforme, para encontrarlo ya directamente en lo que es la glútea. Quizás dentro de la pelvis es medio difícil de diferenciarlos. Y justamente vamos a tener distintos ramitos, ¿sí? No es la principal función de este nervio inervar a lo que es el glúteo mayor. Se va a encargar fundamentalmente del resto de los glúteos y del tensor de la fascia lata, ¿sí? Tanto es así que básicamente ni siquiera lo considera como elemento a inervar a lo que es el glúteo mayor, ¿sí? Va a ubicarse principalmente entre el glúteo medio y menor con las ramas de la arteria inferior a ella y se va a dividir justamente en un ramo superior y uno inferior, donde va a ir a alcanzar estos músculos, ¿sí? Claramente el ramo inferior es el que se va a distribuir un poco más extensivamente hacia el lateral y va a terminar llegando hacia lo que es el tensor de la fascia lata, ¿sí? Eso es súper importante por el territorio de inervación propio de este nervio y que se entienda que a veces quizás es un poquito contraintuitivo el hecho de que el glúteo superior no va a tener como objetivo el glúteo mayor, ¿sí? O sea, este nervio no va a estar inervando a el glúteo mayor, sino más que nada al medio menor y tensor de la fascia lata. Bien, entonces vamos a un esquemita. Fíjense, este va a ser el músculo piriforme. Fíjense, acá tenemos el glúteo mayor que está cortado, glúteo mayor. Estos son los nervios, los ramitos clúneos posteriores. En este caso son los clúneos más mediales, estos son superiores. Esto es el glúteo medio. Y esto es el glúteo menor, ¿sí? Fíjense que acá bien al costadito, más en relación con lo que es la espina ilíaca anterosuperior, está el tensor de la fascia lata y esto es el tracto iliotibial. Bien, entonces, fíjense, acá vamos a tener la arteria glútea superior. Fíjense cómo da su ramito superficial que se va a ubicar entre el glúteo medio y mayor y cómo acá, profundo a lo que es el glúteo medio, va a dar estas ramitas con esta que se va a venir bien hacia lateral, ¿sí? Se va a ir bien hacia lateral inferior, como decíamos acá, que sería justamente esta ramita profunda que va a dar ramitas para la articulación de la cadera y el tensor de la fascia lata, con lo cual se tiene que venir bien profundo y hacia lateral, porque esto es el trocánter mayor. Entonces, si eso es el trocánter mayor, en esa región vamos a estar cerquita de la región de la cadera, con lo cual se tiene que venir bien hacia lateral la arteria para poder alcanzar la articulación y formar parte justamente de la anastomosis y de la vascularización en sí misma. Y fíjense lo que es el nervio glúteo superior, cómo se va a estar ubicando entre el glúteo medio y el menor y cómo da una ramita superior que se va a ir más hacia la raíz del glúteo medio y una ramita inferior que se viene bien hacia lateral, pasa en la interfaz, fíjense cómo se ve estas ramitas que están entrando en el glúteo medio y termina llegando a lo que es el tensor de la fascia lata acá, bien lateral, ¿sí? Entonces, ahí tenemos todo lo que es el territorio de inervación de estos músculos y, digamos, inervación y vascularización del paquete vasculonervioso. Fíjense esta relación que habíamos mencionado hace un ratito, cómo el nervio se termina ubicando inferior en relación a la arteria, ¿sí? Bien, eso es básicamente el paquete vasculonervioso del glúteo superior. Fíjense donde tenemos el músculo piriforme y cómo se ve claramente la separación entre lo que va a ser el espacio suprapiriforme y el infrapiriforme y la cantidad de contenido que vamos a tener en el infrapiriforme. Eso es un parámetro súper importante para diferenciarlo y como habíamos dicho en el video de glútea, que el ciático también es el elemento, que es este es el nervio ciático,
es un elemento fundamental para poder diferenciar entre el espacio suprapiriforme y el infrapiriforme. Muy bien, vamos con lo que es el paquete vascular nervioso glúteo inferior. Como ya habíamos dicho, va a estar en el espacio infrapiriforme. ¿Cuál es el tema con el paquete vascular nervioso glúteo inferior? Que vamos a tener que diferenciarlo dentro, más que nada lo que es el nervio glúteo inferior, de muchos elementos nerviosos que van a estar ubicados en la región y que capaz no tienen mucho que ver con la misma. Por ejemplo, como habíamos dicho, la pudenda interna, o bien, o sea, el paquete pudendo, o bien lo que son, digamos, el nervio ciático. El nervio ciático no tiene mucho que ver con la región glútea en sí misma. Pasa por ahí, pero no inerva a ninguna estructura de la glútea propiamente dicha. Entonces, el trabajo más duro, digamos así, o el paso cero para poder identificar y describir el paquete vascular nervioso glúteo inferior va a ser poder ubicar todo lo que es el espacio infrapiriforme y diferenciar efectivamente cuáles son los elementos de este paquete vascular nervioso. Bien, vamos con lo que es la arteria. Es rama ilíaca interna, también, como dijimos, puede pasar entre S1 y S2. Esto en realidad sería más entre S2 y S3, eso es más frecuente. El punto es que va a pasar inferior a la relación que tenía la glútea superior con el tronco lumbosacro y S1. Va a dar dos ramas, una ascendente que es inconstante, que se puede anastomosar con la rama superficial, que era esta ramita que habíamos marcado acá, de la glútea superior. Una rama satélite del nervio ciático, una rama para el glúteo mayor. Tengan en cuenta que nada de lo que venía del paquete vascular nervioso glúteo superior alcanzaba el glúteo mayor, con lo cual va a quedar en potestad del paquete vascular nervioso glúteo inferior hacerlo. Una rama descendente para estos musculitos y justamente esta rama descendente es muy importante por esto. Porque va a dar parte de lo que es este círculo anastomóstico tan importante y, a ver, es una parte muy importante la glútea inferior para esta anastomosis con la obturatriz y con la circunfleja femoral medial, fundamentalmente, alrededor de la articulación de la cadera. Y esto justamente se ve muy bien como una de las ramas de esta rama descendente, ahora lo vamos a ver, baja hasta encontrarse con la primera perforante, que es rama de la femoral profunda, ¿sí? Y con esta anastomosis lo que se busca es vascularizar apropiadamente todo lo que es el compartimiento posterior. Entonces, va a tener básicamente estas dos ramas, rama ascendente y rama descendente. Después tenemos ramas satélites para el ciático y una rama para el glúteo mayor. Es decir, las ramas van a tener el nombre de lo que van a estar haciendo, ¿sí? Esta rama, como dice acá, no siempre va a estar presente. Y la rama descendente va a bajar, va a irrigar la parte inferior más que nada del glúteo mayor y el resto de los músculos pelvitrocanterios. Tengamos en cuenta que no hay ninguna otra arteria que se dirija a esa región, con lo cual tiene que quedar sí o sí en potestad de la glútea inferior. Y es una arteria bastante grande. Cuando la vimos en preparados es una arteria que se nota en general, es decir, se va a hacer notar, es una arteria voluminosa, es una arteria que se nota, ¿sí? En el preparado. Después tenemos el nervio glúteo inferior que va a salir entre el tronco lumbosacro y S1, S2, al igual que el glúteo superior, nos va a pasar que va a salir de la cara posterior, con lo cual en el interior de la pelvis tampoco va a ser fácil de visualizarlo en lo que es su origen, porque sale de la cara posterior, entonces se va hacia profundo. La mejor forma de verlo va a ser irnos directamente a la glútea y buscarlo en el espacio infrapiriforme. Se ubica entre el glúteo medio y mayor, es decir, que se ubica bastante más superficial de lo que nosotros habíamos visto en las relaciones que establecía el glúteo superior. Y agarramos para el glúteo mayor y fin. Bien, gracias, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estos músculos que irrigan la arteria del glúteo inferior reciben inervación de nervios homónimos, es decir, que tienen el mismo nombre que los músculos que están yendo a inervar. Con lo cual, el nervio glúteo inferior lo que más va a hacer es inervar al glúteo mayor, que no lo hace el superior, ¿sí? Entonces, como que va a cubrir esa falta de inervación que queda, pero el resto de los músculos pelvitrocanterios todos tienen su ramita nerviosa que les da función y ya está. Entonces, fundamentalmente la función del nervio del glúteo inferior va a ser inervar el glúteo mayor, el músculo glúteo mayor. Entonces, vamos con esta primero. Entonces, fíjense que tenemos piriforme, como habíamos dicho recién, espacio suprapiriforme, ya lo charlamos recién, y el espacio infrapiriforme. Tenemos una serie enorme de contenidos. ¿Cómo voy a diferenciar al nervio glúteo inferior? Por esta relación. Esto es el glúteo mayor. Fíjense que yo voy a levantar el glúteo mayor y cuando levanto el glúteo mayor voy a ver que el nervio se va con el glúteo, ¿sí? Justamente porque lo está alcanzando por la cara profunda.
¿sí? Se va a ubicar entre el glúteo medio, que es este, y el glúteo mayor. Entonces, cuando levanto el glúteo mayor, cuando lo rebato, voy a ver que el nervio se va con el músculo. Entonces, ahí me va a dar dos elementos. Primero, el nervio, que es el que primero voy a ver que se está yendo con el músculo. Y por otro lado, esta ramita de la arteria, que habíamos dicho que si bien la glútea superior, la rama superficial, da ramitos para el glúteo mayor, da ramitos para la parte más superior del glúteo mayor. Si es un músculo muy grande el glúteo, entonces necesita vascularizarse en 2 puntos o en la mayor cantidad de puntos que pueda. Con lo cual, como habíamos leído acá, fíjense que justamente da una ramita para el glúteo mayor. Entonces, esa ramita para el glúteo mayor a mí también me va a ayudar a ubicar dónde está el paquete vascular nervioso glúteo inferior. Cuando rebato el glúteo mayor, voy a ver hacia arriba lo que es la arteria glútea superior, llegando a la cara profunda del músculo, y hacia abajo, en el tercio, el medio inferior del músculo, va a estar llegando o voy a ver llegando a el nervio glúteo inferior y a la arteria glúteo inferior. Tengan en cuenta que también lo van a alcanzar más desde abajo porque están saliendo por debajo del espacio piriforme, del músculo piriforme, o sea, por el espacio infrapiriforme, con lo cual no van a poder alcanzarlo desde una cara más superior, como pasa con el paquete vascular nervioso superior, que llega más arriba, desde más arriba, ¿sí? Bien. Entonces, ese es el parámetro para diferenciarlo, ¿sí? Básicamente, dividir mentalmente el glúteo en dos. Lo que llega más desde arriba va a ser el paquete vascular nervioso superior, lo que llega más desde abajo va a ser el inferior. Y el nervio que esté llegando necesariamente tiene que ser el nervio glúteo inferior, porque el superior no lo toca. Bien, de la arteria glútea habíamos dicho que tenía una serie de ramitas superficiales que a veces no están, ramitas anastomóticas y después esta que es la más importante, la rama descendente. La rama descendente que va a venir a ser esta rama, fíjense cómo está llegando al piriforme, a los músculos pelvitrocanterios y cómo se está yendo hacia la articulación, ¿sí? Y dos cositas importantes de esta rama. Primero, fíjense cómo baja. Esta que está acá es la primera perforante de la femoral profunda. Fíjense cómo se anastomosan en ese arco que está acá, ¿sí? Acá se están anastomosando ahí. Y fíjense acá que cuando llega, también va a terminar en ese punto recibiendo esta... Tengan en cuenta que si yo estoy viendo el trocánter, estoy relativamente profundo. Si no estoy lo más profundo, pero no estoy superficial tampoco. Estoy como en el medio. Entonces, esas ramitas son las que van a ir a anastomosarse con la circunfleja femoral medial, que la circunfleja femoral medial va a venir más o menos por esta altura acá, bien pegadita a lo que es el cuello del fémur, y con la obturatriz que viene más profunda, ¿sí? Viene más profunda y también desde medial. Muy bien. Y fíjense cómo da esta ramita que está acá, que se está pegando bien a la carita anterior del ciático. Esa justamente es la rama satélite del nervio ciático que va a irrigar a dicho nervio. Muy bien, como marcamos acá, las ramitas para los músculos que están acá, que son estas ramitas que viene dando ahí, ¿sí? Estas ramitas que van saliendo acá hacia los músculos. Y por último, la rama ascendente, que en este caso no se estaría viendo, ¿sí? Debería venir más o menos por acá, así, para anastomosarse con la superior. Entonces, vamos a un esquema donde solamente tengamos las arterias. Músculo piriforme, con lo cual todo lo que salga por arriba es suprapiriforme, con lo cual esto va a ser la arteria glútea superior, ¿sí? Con sus dos ramas, una ramita bien superficial, una ramita bien profunda, donde justamente va a dar ramas para los músculos en cuestión, se va a ir bien hacia lateral para irrigar al que vendría a estar por acá, que sería el tensor de la fascia lata. Y fíjense cómo da ramitas que van a descender para irse a lo que es la articulación coxofemoral, ¿sí? Entonces, de acá vamos a tener, esto que está acá es la femoral. Esto que viene acá es la circunfleja femoral medial y esa que sale para allá es la circunfleja femoral lateral, ¿sí? Entonces, espacio infrapiriforme, arteria glúteo inferior, va a dar ramitas. De esta tenemos lo que es la ramita descendente, sería este tronquito descendente, donde va a haber esta rama bien transversal hacia lateral, que va a ir a anastomosarse con las ramitas de la circunfleja femoral medial. Y a su vez va a dar una ramita marcadamente descendente para anastomosarse con las perforantes, ¿sí? Bien, esta sería en realidad la femoral profunda. Y fíjense cómo termina dando estas ramitas que se van a ir distribuyendo entre los músculos y las partes que quedan alrededor de la región. Pero lo que más me importa de esta imagen es todo este círculo anastomático que se da acá, ¿sí? Con el aporte de la glútea, con el aporte de la circunfleja femoral medial, circunfleja femoral lateral y toda esta red que se da alrededor
del cuello del fémur, ¿sí? La obturatriz debería venir más desde ese lado, pasar, salir por el foramen obturado y alcanzar precisamente lo que sería la articulación, que eso lo vamos a ver mejor cuando veamos arteria obturatriz. Bien, y como les dije, lo único que nos faltaría, además de estos elementos, va a ser la arteria obturatriz, que la arteria obturatriz también es una rama de la ilíaca interna. Va a pasar por el conducto obturador. Recuerden que está pegada a la membrana, pero por la parte más superior de la membrana está el surco obturador, que es por ahí por donde se va a meter tanto la arteria como el nervio. Y va a dar dos ramitas terminales que son las que nos interesan. Anterior-medial y posterior-lateral. Depende de dónde lo lean, el nombre que le dan. Va a ser profundo al músculo obturador interno y va a pasar por el borde, es como que contornea o dibuja el borde del foramen obturado y lo único que va a terminar haciendo es irrigar a las estructuras de la región, ¿sí? O sea, a los aductores. Ustedes tengan en cuenta que todo lo que es aductor es porque acerca el miembro que sea, hacia la línea media, con lo cual son músculos que tienen que estar bien cerca de la línea media para poder movilizar de esa manera el miembro. La arteria obturatriz es bien medial, es bastante medial, con lo cual también va a terminar dando ramas para, esto es femoral, por eso todavía no lo saben o no lo han visto probablemente, va a terminar dando ramitas para toda esa región bien cerquita de la línea media. Y después va a dar una rama posterior y lateral, que esa rama va a cruzar lo que es la cara profunda de la cintura suprapúbica, que era ese engrosamiento que habíamos visto que se ubicaba en el foramen obturado, en lo que sería la membrana obturatriz. Hace lo contrario al anterior, es decir, borde posterior, y va a dar, a su vez, una serie de ramitas. Una intrapélvica, que esa no nos interesa, se va a quedar en la membrana obturatriz, entonces chau, no lo vamos a ver en la glútea. Una rama acetabular, esta sí es importante, que va a ir al ligamento de la cabeza del fémur, al ligamento redondo, ese que iba desde la fosita de la cabeza del fémur hacia la escotadura acetabular, recibe esta arteria y lo que hace es vascularizar todo lo que es el cóndilo y la cabeza del fémur. Y ramas musculares que van al obturador externo y aductores. Esta ramita acetabular es la que va a formar parte de todo este complejo anatomótico, ¿sí? Pero tengan en cuenta que lo que es el nervio obturador, en realidad, a esta altura no lo voy a ver. Lo voy a apreciar bien en todo lo que es el compartimiento medial del muslo. No lo voy a buscar en la glútea, porque no hace nada en la glútea, ¿sí? Lo voy a buscar directamente en relación a todo lo que es el complejo aductor, ¿sí? El compartimiento medial de muslo. Bien, entonces como para dar un último vistazo a lo que son los elementos nerviosos aisladamente, habíamos dicho piriforme, el nervio glúteo superior, fíjense cómo da sus dos ramitas que van a terminar en lo que es glúteo medio, glúteo menor y todo lo que es el tensor de la fascia lata que está acá. Este es el músculo piriforme, con lo cual todo con lo que pasa por debajo del piriforme es infrapiriforme. Este, que está llegando claramente a toda la anchura del glúteo mayor, es el nervio glúteo inferior. Y fíjense los ramitos, digamos, al lado, o las relaciones que va a estar teniendo este nervio glúteo inferior con el nervio ciático. Esto que está acá profundo y ventaneado son los nervios para los músculos pelvitrocanterios. Tengan en cuenta que teníamos gemelo superior, obturador interno y gemelo inferior y el cuadrado femoral. Todos esos tienen sus nerviecitos específicos. Acá tenemos el cutáneo femoral posterior. Fíjense que está un poco más hacia medial de lo que es el glúteo. Y el pudendo, ¿sí? Que es este que está acá, que es sería el elemento más medial. Muy bien. Entonces, eso con respecto a todo lo que son las estructuras que van a estar dando la inervación. Y esto es un poco lo que les comentaba antes, ¿sí? Estos son los dos preparados anatómicos. En el primero tenemos más que nada lo que es el contenido del espacio infrapiriforme. Fíjense que esto va a ser lateral, esto es medial. Todo esto que está acá así corrido es el glúteo mayor, que fue rebatido hacia medial. Esto que está acá es el músculo piriforme. Fíjense cómo yo por debajo de la línea de este músculo tengo esta cosa enorme que es el nervio ciático. Y por arriba tengo apenas un poquito de contenido, que sería el paquete vasculonervioso glúteo superior. ¿Sí? Fíjense que voy a tener acá lo que es gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior, cuadrado femoral, siempre la misma lógica, digamos, el mismo orden. Y fíjense que voy a tener esta arteria que está dando ramitas que se van un poco más para arriba y ramitas que se vienen hacia acá,
A su vez da ramitas que también se descienden y dan una ramita que se pega bien a este nervio, con lo cual esta es la glútea inferior. Fíjense cómo, voy a borrar un poquito para que se vea un poquito mejor, cómo tenemos estos nerviecitos que vienen por acá, que en realidad están un poco cortados porque deberían pegarse a lo que es la cara profunda del glúteo mayor, pero como está rebatido tampoco se puede apreciar muy bien esa relación. Y cómo vamos a tener lo que es el pudendo, el paquete vascular-nervioso pudendo interno, y como les había dicho, el cutáneo femoral posterior. ¿Sí? Pero cómo se ve bien desplegada lo que es la arteria glútea. Fíjense que acá tenemos algo parecido. Esto va a ser el piriforme, esto es el glúteo mayor. Cómo se ve, como les decía, como que la arteria glútea superior es como muy llamativa, se distribuye un montón. Entonces, esto justamente es la glútea superior. Esto es el nervio glúteo superior. Fíjense cómo se está distribuyendo entre el glúteo mayor y el glúteo medio para también hacerse un poco más profundo, después ubicándose entre el glúteo medio y el menor. Y fíjense cómo se distribuyen justamente las ramitas de la arteria, como tenemos ramas más superiores, ramas un poco más inferiores que se van a distribuir entre el resto de los músculos de la glútea. Y por último, fíjense cómo tenemos acá el nervio ciático, cómo tenemos el cutáneo femoral posterior, que es este, y estas ramitas que salen de acá y se vienen para acá, para el glúteo. Entonces esto que está acá es la arteria glútea inferior, que está agarrando lo que es la parte inferior del glúteo mayor, y no se pueden ver bien las ramas profundas, que serían las ramas descendentes. Bien, este preparado se pueden ver un poco más bonitos los contenidos. Fíjense que acá tenemos nervio ciático, esto es el piriforme que fue cortado, ¿sí? Entonces, fíjense el tamaño y la distribución de la glútea superior, ¿sí? Como da esta ramita que viene bien superficial y esta ramita bien profunda entre el glúteo medio y el menor que está acá atrás. Todo esto que está acá cortado es el glúteo mayor. Entonces, esta arteria glútea superior, fíjense lo voluminosa que es y lo mucho que se va a distribuir por toda la parte más superior de toda la glútea, tanto en los terrenos profundos como en los superficiales. Este es el nervio glúteo superior, fíjense cómo se distribuye para llegar a lo que es el glúteo medio. Se pega bien a la cara del glúteo menor y se va hacia lateral. Fíjense que las ramitas de la glútea superior las seguimos bien hacia lateral porque tiene que alcanzar el tensor de la fascia lata que está acá. Fíjense que esto es el tracto tibial. Y por debajo del espacio del músculo piriforme tenemos al nervio ciático, que se ve clarísimo, a la arteria glútea inferior que está cortada, ¿sí? Porque va a tener una parte que se va a adosar bien a la cara profunda del glúteo mayor. Este es el nervio cutáneo femoral posterior. Estos son los vasos pudendos, o sea, el paquete vascular nervioso pudendo. Y cómo se distribuye justamente la glútea inferior, cómo da su rama más descendente que se viene bien hacia lateral, con sus ramitos que van a estar bajando para las diversas anastomosis que tiene la glútea inferior. Tengamos en cuenta que tiene un montón de anastomosis esas arterias. Entonces acá es la misma imagen, solamente que el piriforme está conservado. Como se ve claramente la salida de los elementos por el espacio suprapiriforme, todo lo que hace el paquete vascular nervioso glúteo superior, donde tenemos la rama más superficial de la glútea superior, la rama profunda y las distintas ramitas del nervio glúteo superior apoyado entre el glúteo medio y el menor, que se van a distribuir por esos músculos y se van a ir bien al lateral hasta alcanzar al tensor de la fascia lata. Y acá pasa lo mismo, cutáneo femoral posterior, el paquete vascular nervioso pudendo, que ya lo vemos ingresando nuevamente en todo lo que es la pelvis, esto que es el nervio ciático, ¿sí? Y la arteria glútea inferior con sus ramas más laterales y descendentes. Fíjense que estas se están yendo hacia la parte más lateral, da ramitas para irrigar el piriforme y ramitas musculares para los pelvitrocanterios que están todos ahí atrás. Y ramitas que siguen yéndose hacia lateral, ¿sí? Para ir a anastomosarse con justamente la circunfleja femoral medial y con la obturatriz. Y esta va a descender para anastomosarse con la primera perforante, como habíamos dicho recién. Y por último, este que está precioso porque tiene todos colorcitos muy lindos, con lo cual vamos a tener de vuelta nervio ciático. Acá vamos a tener todo lo que es el paquete vascular nervioso pudendo interno, las venas satélites, como habíamos dicho antes. Todo esto que está acá es el nervio glúteo inferior. Fíjense cómo le está alcanzando al glúteo mayor, que es esto que está cortado acá, por lo que es la parte más, llega desde la parte más baja y se va distribuyendo para arriba, como habíamos dicho, la rama superficial de la glútea superior y la rama profunda entre el glúteo medio
y el menor, que es este que está acá abajo, y cómo sigue la arteria yéndose hacia lateral para alcanzar lo que es la articulación coxofemoral. Los ramitos del nervio superior e inferior y cómo se van estos nerviecitos hacia lateral para poder alcanzar el tensor de la fascia lata. Este que está acá son los nerviecitos de estos músculos, ¿sí? Que nosotros habíamos dicho que teníamos. A todo lo que es gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior y esto que está acá que es el cuadrado femoral. Cómo van llegando esos nerviecitos a cada uno de esos músculos que están ahí, ¿sí? Muy bien, eso es todo. Esta clase no es muy larga porque vascularización de glútea, como les digo, tiene más que nada estos elementos, ¿sí? Obturador, lo que es la arteria obturatriz, la vamos a ver mejor quizás en lo que es la región femoral porque es muy medial y en los preparados no se ve usualmente la obturatriz. Ahora, glútea superior y glútea inferior, todo lo que es paquete vascular nervioso, glúteo superior e inferior, se ve casi siempre, ¿sí? Entonces es importante que lo sepan ubicar y lo sepan diferenciar entre ellos, sepan qué hace cada uno, o sea, no vayan a hacer la metida de pata a decir que, por ejemplo, el glúteo mayor está inervado por el nervio del glúteo superior, sino, bueno, ser claros en estas cuestiones que hacen diferencias, digamos, grandes, constitutivas grandes entre los dos nervios y separar, digamos, esos dos conceptos enormes. Pero el resto de los elementos, mismo que lo que son los nerviecitos que van específicamente a cada músculo, no se suelen ver porque son bastante profundos, ¿sí? Entonces, más que nada, focalizar en poder diferenciarlos, poder identificar alguna que otra rama, saber, por ejemplo, esto que la glútea inferior se va a ir bien hacia lateral porque va a participar de la anastomosis con la circunfleja femoral medial, de manera de irrigar bien la articulación de la cadera y que se van a anastomosar con la primera perforante y que por eso tiene una rama que es bien descendente, ¿sí? Y qué estructuras está vascularizando, ¿sí? Entonces, eso sería como lo más importante y lo que no pueden dejar de saber sobre estos paquetes vasculonerviosos, ¿sí? Los datitos de colores, la verdad es que más que los que les puse acá, no hay. Entonces, básicamente quedarse con lo más importante, ¿sí? Todo lo que vimos hoy, lo más importante es saber identificarlas y saber qué estructuras van a estar irrigando, ¿sí? Después las ramas se van a dar cuenta que se correlacionan con las características propias de cada una. Entonces, esto es todo. Les dejo un beso muy grande y cualquier duda ya saben dónde encontrarme.